Buenos días, estudiantes de décimo. Vamos a ver en este caso las sumas vectoriales en circuitos RLC de corriente alterna. Entonces aquí tenemos un circuito con los tres elementos o tres fasores que se pueden llamar, y tenemos señalizado acá la punta del circuito como A, B, C y D. Entonces vamos a mirar el voltaje. Esto es una resistencia, esta es una inductancia y esta es una capacitancia, ¿sí? Entonces, el voltaje en la resistencia es igual a I por R. A I por R. En la inductancia que se llama XL, es igual a WL, o sea, omega WL. Y la capacitancia es igual a 1 sobre WC, ¿cierto? Bueno, este es el circuito RLC en una fuente de corriente alterna. Entonces vamos a calcular el voltaje entre los bornes A y D, o sea, entre A y D. ¿Por qué entre A y D? Pues porque ahí está contenido la fuente de corriente alterna, esta fuente de corriente alterna. Para ello, entonces vamos a hacer una suma vectorial de todos los voltajes de los tres elementos, es decir, la suma de los tres fasores que representan la suma total entre A y D del voltaje de corriente alterna. Entonces ahora tenemos que VL, a ver, otra vez, este voltaje de la resistencia es igual a IR, ya dijimos que era igual a IR. El voltaje en la inductancia entonces es igual a I por XL, ¿cierto? O sea, la corriente por esa resistencia. Eso es igual, recuerden que este XL, que es la inductancia, es como una resistencia también. Bueno, y el voltaje en la capacitancia es igual a I por XC. Listo. Entonces vamos a ver, miremos este gráfico aquí. Miremos este gráfico acá. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, que este es V. V es lo mismo que decir I por la impedancia, o sea, IZ. Y este rojito, ese vector rojo es la impedancia, o sea, es la impedancia. Ese es el voltaje en la resistencia, digamos, también es el mismo voltaje R. Ese voltaje R tiene un ángulo, ese ángulo que es WT. Recuerden ustedes que esto es WT. Listo. Ahora, el voltaje en la inductancia y el voltaje en la capacitancia siempre van así. Entonces el voltaje en la inductancia va así. Es el voltaje en la inductancia. Y el voltaje en la capacitancia, en este caso, vemos que va así. Voltaje en la capacitancia. Entonces, ¿qué pasa? Que estos dos vectores se restan. Es decir, que esto es
capacitancia menos inductancia, ¿cierto? Perdón, el voltaje en la inductancia menos el voltaje en la capacitancia. El voltaje en la inductancia, o eso se llama fasor, el fasor de la inductancia, es el que se adelanta a 90 grados. Este está adelantado, ¿sí? Porque arranca primero. Y el voltaje y el fasor o el voltaje en la capacitancia se atrasa a 90 grados, o sea, es un factor de atraso 90 grados con respecto al fasor de la resistencia. Mire, está atrasado, arranca después. Entonces, para llegar al valor total, entonces, pues para hacer la suma vectorial, restamos VL de VC. Para calcular la magnitud del vector V igual a IZ, ¿sí? Aplicamos Pitágoras. Entonces vamos a aplicar Pitágoras en todo este diagrama. Veamos qué fácil es. Entonces decimos voltaje con el otro. Entonces decimos que este voltaje, que es lo mismo que decir IZ, ¿sí? Es igual a la raíz de ¿qué? De esta resistencia VR, R elevado al cuadrado, ¿correcto? Más este voltaje de la inductancia y la capacitancia van en un solo paréntesis, entonces se restan, ellos van restados, entonces VL menos VC al cuadrado. Entonces ahora vamos a reemplazar esto. Entonces colocamos aquí reemplazando así. Entonces tenemos que V es igual, este VR es igual, habíamos dicho que I por R, ¿se acuerdan? I por R. Entonces raíz de I por R a la 2. Esta I por R es igual a V por R. Miren acá, VR es igual a I por R. Entonces R a la 2 más, ¿cierto? Entonces más. Este VL es igual a I por XL. Y VC es igual a I por XC. Entonces reemplazamos ahí. IXL menos IXC al cuadrado. Mire que ahí reemplazamos los valores. Resulta que si nos damos cuenta, este I es un factor común. Mire, ¿qué quiere decir eso? Que si es factor común lo podemos sacar de ahí. Entonces VE es igual a I, un factor común en todos los términos. Entonces I, que es factor común, que multiplica la raíz de quién. ¿De quién? Entonces, de R a la 2 más la multiplicación de XL menos XC. Entonces esto es lo que nosotros llamamos, esta es la impedancia. Esta es la impedancia de un circuito de corriente alterna. Y lo podemos escribir como V igual a I por Z, que es lo que tenemos acá. ¿Sí? Entonces vamos a mirar lo siguiente. La siguiente parte. Tenemos que calcular también el ángulo, este ángulo. Pero antes de calcular este ángulo,
que es el ángulo de fase, esto aquí es el ángulo de fase, entonces eso es una impedancia. Entonces la impedancia, aquí dijimos nosotros que la impedancia es igual a todo, bueno, aquí faltó elevarlo al cuadrado, que esa impedancia, que es igual a R a la 2 más XL menos XC elevado al cuadrado, vamos a reemplazar sus valores que están antes definidos, ¿sí? Dijimos que este z pues es igual a la raíz de R2 menos, más, ¿quién es XL? Mire, aquí XL es igual a WL, entonces igual a WL menos 1 sobre WC, que es el equivalente a XC. Entonces XC es igual a menos 1 sobre WC. Y todo esto está elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces ahora sí podemos calcular nosotros el ángulo de fase con la tangente, aquí en esta parte, con la tangente. Entonces vamos a mirar cómo se hace. Vamos a ver que vamos a sacar los paralelogramos de eso, el paralelogramo. Entonces vamos a mirar acá. De esta V vamos a sacar aquí el cuadrito. Acá. Bueno, y me quedó un poquito torcido, pero esto debe formar un rectángulo, sacando un rectángulo ahí, las componentes, para nosotros poder calcular el ángulo. Entonces vamos a mirar en este caso vamos a mirar primero unos daticos. Ya sacando estas componentes vamos a mirar los siguientes daticos. Vamos a mirar los siguientes datos. Primero que ya dijimos que VR es igual a IR, ¿sí? Que XL es igual a WL y que XC es igual a 1 sobre WC, ¿sí? Y que la impedancia, pues entonces ya está calculada aquí como Z igual a esos valores. Entonces, el ángulo lo vamos a sacar con una tangente. ¿Cómo sacamos el ángulo con una tangente? ¿Por qué? Porque estamos diciendo que la tangente, aquí, estamos diciendo que la tangente del ángulo es igual al lado opuesto sobre el adyacente. Entonces aquí, ¿quién es el lado opuesto? Aquí nuestro lado opuesto es este, ¿sí? Con respecto al ángulo. Y nuestro adyacente es la resta de VL menos VZ, o sea, este lado. Entonces nos va a quedar como ese lado opuesto es este mismo, es decir, VL menos VC sobre VR. Mire, sobre este VR, o es este mismo que trazamos aquí, sobre V,
VR. Sobre VR. Entonces, si reemplazamos, decimos que la tangente de ese ángulo, repito por si la cámara no logró coger ahí la parte, dijimos que la tangente era VL menos VC sobre VR, es decir, que este VL es este mismo, ¿sí? Y VR es este o este rojito. Entonces, por lo que son paralelos. Entonces, ahora sí, esa tangente, como vamos a reemplazar estos valores de VL menos VC sobre VR, los vamos a reemplazar como que VL es igual a I XL. ¿Se acuerdan de eso? Menos I XC. ¿Sí? Y XC. Entonces, vemos acá. Y XC. Dividido en IR. ¿Sí? Ahora, nosotros podemos simplificar las letras, por ejemplo, en este caso, la I con la I se va, ¿cierto? La I con la I se va. ¿Qué nos queda? En el reemplazo nos queda con esta I, entonces nos queda tangente del ángulo es igual a XL menos XC sobre R. Y reemplazando sus valores, entonces decimos que la tangente del ángulo es igual, ya sabemos que XL es lo mismo que WL, menos XC, que es 1 sobre WC. Y todo sobre, esto es un igual, todo sobre R, ¿cierto? Esto es igual, todo sobre R. Entonces ahí tenemos nosotros la fórmula de cómo hallamos el ángulo. Ahora vamos a mirar en un ejemplo puntual cómo se halla. Entonces ahí hallamos nosotros el ángulo.